Agradecidos con el Señor por estos tiempos, un nuevo miércoles. Y realmente la teología bíblica nos ayuda a nosotros a leer, a comprender, a estudiar la palabra de Dios disciplinadamente. Vimos allí en Lucas capítulo 24 lo que el Señor hacía en el camino de Maús y nos hemos dado cuenta que realmente necesitamos una disciplina a la hora de leer, de estudiar, de comprender la palabra de Dios. Y estamos viendo el perfil de David. Hoy terminamos, si el Señor así lo permite, terminamos el perfil de David. Habíamos visto el de Samuel, el de Saúl, y la semana pasada terminábamos con la pregunta: ¿quién está en tu corazón? ¿Saúl o David? ¿Quién prevalece? ¿Saúl o David? Bien, ahí está la ilustración de que en el corazón del ser humano hay dos feroces perros que están discutiendo ahí dentro y gana el que más alimentamos. Si es la carne, si es la televisión, la radio, cosas como esas, o si realmente son las cosas de Dios, Saúl o David. Y terminábamos con esa pregunta la semana pasada, Saúl o David. Y hoy tenemos que terminar con el perfil de Facebook, no, con el perfil de David, porque realmente es lo que el Señor quiere, que nosotros entendamos que en su plan de redención, en su único plan de redención, en un punto de la historia, colocó el pacto davídico. El Rey de Reyes y Señor de Señores vendrá, vuelve pronto. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por los medios de comunicación. Gracias, Señor, porque tú tienes autoridad y la potestad, la autoridad completa, porque tú gobiernas. Señor, te pedimos que bendigas tu siervo, que lo que estamos haciendo, Señor, para ti produzca fruto como tú quieres. Es tu palabra, Padre. No vuelve vacía, sino que sabemos perfectamente que cumple el propósito por el cual fue enviada. Señor, te pido, por favor, que bendigas a cada oyente. En el nombre de Jesús. Amén. Y esta tarde, noche, ya vamos a ver la promesa de Dios hecha a David. Y esta promesa está en segundo libro de Samuel capítulo 7. Acompáñenme por favor a segundo libro de Samuel capítulo 7. Hemos visto que en el perfil de David estuvimos mirando primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Crónicas. Pero este es un punto que tenemos que tener bien claro. Bien claro. El contexto del pacto davídico realmente es que David había llegado al poder y a la autoridad en el reino y ahora moraba en una casa de cedro. Y le parecía inapropiado que aquel quien le había dado su autoridad, su gobierno, aún morara en medio de cortinas, en una simple carpa. David quería construir una morada para Dios. Hasta este punto, toda la narración se ha concentrado en la historia de David. Pero en este capítulo, Dios sale tras bambalinas del secreto y se revela a sí mismo por medio del profeta Natán, para demostrar que Él es quien tiene las riendas de la historia de la Biblia. Él es quien tiene el timón en sus manos. Pero debido a que David era un hombre de guerra, no se le permitió construir esta casa. Esa responsabilidad, como lo vamos a ver más adelante, le fue dejada a Salomón. Sin embargo, ojo con esto, sin embargo, Dios sí hace promesas a David referente a lo porvenir. ¿Cómo comienza el capítulo 7 del segundo libro de Samuel? Dice así la palabra de Dios. Sucedió que cuando el rey ya moraba en su casa y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, el rey dijo al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Entonces Natán dijo al rey: ve, haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Primera lección que nos da. Dice que el escritor comienza mencionando el descanso del cual disfrutaba David al haber conquistado a sus enemigos. Este descanso es el mayor éxito de David, quien había llegado a ser rey, había unido a la nación y le había traído paz. En la frase Jehová le había dado descanso de todos sus enemigos, el escritor nos enseña que David
Goza de este descanso porque fue Dios quien le dio el descanso. Literalmente se traduciría: Jehová había causado a David descansar de todos sus enemigos. Aunque faltaban algunas guerras, David había llegado a dominar a sus principales enemigos. Y bueno, ¿cuál es el deseo de David? Él vive en un palacio. Dios le había concedido paz. El arca del pacto había sido traída a la ciudad de David. Y David veía cierto contraste entre su realidad y la realidad del arca y dijo: yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios vive o mora en medio de cortinas. O sea, las cortinas fueron buenas mientras los periodos antes de los reyes, pero ahora, si un rey como David tenía semejante palacio, pues era lógico que un templo que reflejara la gloria de Dios, pues sería el complemento para eso. Y Natán estuvo de acuerdo, pero Dios no. Y aquí viene una enseñanza. Realmente la consejería a través de la teología bíblica es lo que necesitamos. Natán era el hombre de Dios del momento. David era un hombre conforme al corazón de Dios. O sea que todos tenían las de ganar. Si David se proponía hacer eso, Natán le dijo: hágale. Claro que sí. Ve, haz todo lo que está en tu corazón. Pero realmente la Biblia nos enseña que el corazón del hombre es malo y perverso. Y esa es la primera enseñanza. No porque todo esté alineado, mi querido Jonás, y que vayas tranquilo en tu barco, quiere decir que vas bien. No quiere decir, mi querido Pablo, que porque tú estás haciendo la religión que te demanda y vas tras los que persigues, quiere decir que estás haciendo las cosas bien. Por eso allí en Hechos 9 dice que Saulo, cuando iba a hacerlo, que quería ser el mismo Señor quien lo encuentra. No quiere decir que porque yo soy cristiano puedo emprender todo y el Señor tiene que respaldarme. Por eso dice el capítulo 7 de 2 de Samuel, versículo 4: y sucedió que esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David. Así dice el Señor: ¿eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Pues no he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo. Donde quiera que he ido con todos los hijos de Israel, hablé palabra a alguna de las tribus de Israel, a la cual haya ordenado que pastoreara a mi pueblo Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis hecho o edificado una casa de cedro? Ahora pues, así dirás a mi siervo David: así dice el Señor de los ejércitos: yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti, y haré de ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Realmente, aunque Natán y David iban de la mano, Dios les enseña algo que nunca olvidarán. David pensó que el sitio del arca era vergonzoso por el palacio que él tenía, pero Dios le mostró que estaba equivocado. Era algo bueno de parte de David, sí, pero ¿por qué Dios entonces no le permitió construir? ¿Qué sería? ¿Sería su actitud? David llegó a pensar que Dios necesitaba a David, pero la gran realidad del ser humano es que siempre vamos a necesitar de Dios. Nosotros le necesitamos a Él. Él no necesita nada de nosotros. Por eso en el versículo 7 del capítulo 7 del segundo libro de Samuel dice: ¿eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Dios no necesita de David. Dios no necesita de John. Dios no necesita de nadie. Pero David necesita de Dios. Yo necesito de Dios. Necesitamos de Dios. David pensó que las cortinas eran poco para Dios. Por eso le dice Dios a Natán: ve y dile de mi parte a David lo siguiente: ¿cómo está eso de que tú quieres construirme una casa? Dime cuándo le pedí a los jefes de Israel que me hicieran una casa de madera fina.
Si desde que los saqué a ustedes de Egipto siempre he vivido en una tienda, en una carpa. Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy quien te puso al frente de mi pueblo cuando eras un simple pastor de ovejas. Soy quien siempre te ha cuidado y te ha ayudado a derrotar a tus enemigos. Y soy también quien te hará muy famoso en este mundo. Dios le muestra a David que ni la tienda ni un templo pueden llegar a contener o a dominar su presencia. ¿Podía David construir una casa lo suficientemente grande para pretender contener a Dios en ella? Luego, Dios muestra a David el enorme, el poderoso significado de morar en una tienda. Dios había habitado en tienda desde que el pueblo salió de Egipto. La tienda era una advertencia del caminar de aquel pueblo, de la santidad, como lo vimos en Levítico, lo vimos en Deuteronomio, pero sobre todo del acompañamiento de Dios con ellos. En todo ese tiempo de caminar con el pueblo, Dios nunca había pedido que se le edificara una casa. Y aunque existían lugares, de pronto como Silo u otros en los que vimos el arca, en los que había morado el arca, no eran considerados como casa permanente del arca. Y este es el trasfondo del pacto de Dios con David. Eso es lo que queremos enfatizar hoy, el pacto davídico. Bien. Cuando utilizo la concordancia electrónica y escribo la palabra pacto, veo que ocupa muchos libros de la palabra de Dios. La primera vez que encuentro la palabra está allí en Génesis capítulo 6, versículo 17. Dice así Génesis 6, 17. Y he aquí, yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo y estarás en el arca, tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y la primera vez que aparece en el Nuevo Testamento dice así en Mateo 26, 27. Mateo 26, 27. Y tomando una copa, y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebed todos de ellas, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Esto me indica, me enseña que es un uso muy común del concepto en la palabra de Dios. La mayoría de las referencias sí las vemos en el Antiguo Testamento, pero la importancia del concepto se valida, se corrobora, se asegura en el Nuevo Testamento, donde llega a su cumplimiento. Mira lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 22. Hebreos 7, 22. Hebreos 7, 22 dice, por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Es allí donde Jesús nos asegura que ahora tenemos con Dios un mejor pacto. ¿Qué estamos haciendo? Intentando comprender el concepto del pacto según la revelación progresiva del plan de Dios en la redención e intentar comprender mejor ciertos aspectos de la obra de Dios, llegando a una comprensión del glorioso misterio, quien es realmente nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero bueno, ¿qué estamos viendo? Pactos bíblicos. ¿Por qué? Porque realmente estamos viendo el perfil de David, es cierto. Pero saben, también porque durante muchos años de mi vida cristiana llegué a creer que los pactos bíblicos eran dineros que se llevaban a una iglesia porque el predicador de turno los pedía y se le denominaban pacto. O sea, un acuerdo, un compromiso que la gente se veía obligada a pagar, si no debía atenerse a ciertas consecuencias nada bíblicas, pero que de una u otra forma coaccionaban a las personas a cubrir con ese pacto. Y la verdad, eso es equivocado, eso es erróneo. Los pactos bíblicos son los que están en la Biblia. ¿Y por qué se llaman pactos bíblicos? Porque tú abres tu Biblia y ahí están, como lo vimos ya en Génesis, como lo vimos en Mateo. Pero lo más importante en este momento es porque estamos viendo el perfil de David. Y hay en este hombre un pacto que Dios hizo con él, con su casa, con su reino. Pero nos es importante qué es pacto. ¿Qué significa la palabra pacto? Se usa para indicar la relación, el vínculo, el nexo entre una parte y otra.
Nos indica la relación entre Dios y el hombre, entre un hombre y otro hombre, entre una nación y otra nación. Ahora bien, un pacto divino es una orden, un mandato, un precepto soberano, soberano de Dios, por el cual Él fija, establece un acuerdo, un convenio, un pacto que es ilimitado, completo, con el hombre, obligándose a sí mismo por su gracia y por su firme promesa al decir yo, a otorgar bendición con aquellos con quien Él ha acordado esos pactos. Es un convenio entre dos partes, un contrato formal, solemne y obligatorio. Ahora bien, hay dos clases de pactos. Está el pacto condicional, que contiene o soporta una condición, un requisito u obligación, y está el pacto incondicional, que es absoluto, sin restricciones ni condiciones. No aplica condiciones y restricciones. Estos pactos son eternos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es eterno. El pacto abrahámico se llama eterno. Mira lo que dice Génesis. Génesis 17:7. ¿Por qué se le llaman a los pactos eternos? Porque Dios es eterno y lo estableció en su palabra. Génesis 17:7 dice así: y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno. El pacto davídico se llama pacto eterno. Acompáñame a segundo de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Segundo de Samuel 23:5, dice así la palabra de Dios en segundo de Samuel 23:5. En verdad, ¿no es así mi casa para con Dios? Pues Él ha hecho conmigo un pacto eterno. El nuevo pacto es un pacto eterno. Hebreos 13:20 dice, Hebreos capítulo 13, versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Los pactos, entonces, en ese orden de ideas, establecen, forman, organizan el corazón de toda la revelación especial de Dios. Y más cuando se puso por escrito. Y más cuando se puso por escrito. El libro del pacto se convirtió en la fuente justa de la esperanza de la verdadera religión del hombre. Éxodo 24:7. Mira lo que dice Éxodo 24:7. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo pactos. ¿Por qué? Porque nos es necesario. Porque toda la palabra de Dios nos habla de esos pactos. Mira lo que dice Éxodo 24:7. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. ¿Qué contenía el libro del pacto? Bueno, las leyes civiles, sociales y religiosas que fueron recibidas por Moisés allí en el monte Sinaí y fueron presentadas oralmente, luego escritas y por último leídas al pueblo. Eso es lo que estaba ahí. Sabemos también que hay pactos que fueron sellados, cerrados por el sacrificio de víctimas de animales. Estas habían de dividirse en medio, colocándose en una mitad enfrente de la otra. Y por tal camino ensangrentado, las dos partes habrían de caminar, pero realmente, ¿qué expresaban las partes? Que la muerte de estos animales es ciertísima, indudable, fiable. Y asimismo, esos animales eran la veracidad que defenderé, que cuidaré contigo todo lo que hemos acordado, comprometido, pactado. La víctima del pacto la menciono para enfatizar el protocolo o lo impresionante o la solemnidad en los pactos que se realizaba esto. Mira lo que dice Jeremías 34:18, para que veamos por qué es algo tan solemne. Jeremías 34:18 dice así: a los hombres que rompieron mi pacto y que no cumplieron las palabras del pacto que hicieron ante mí, les haré lo mismo que al becerro que ellos cortaron en dos para luego caminar por el medio de sus dos partes. Lo que aquí se pone de manifiesto es que mi vida, representada por la sangre de aquellos animales, tiene que terminar así si yo llego a incumplir mi parte del pacto. Si cualquiera, los israelitas,
Abraham, los que hicieron esos pactos, quebrantaban tales pactos, evidenciaban que habían llegado a rechazar toda responsabilidad moral. Siempre va a haber un para qué. ¿Para qué de esto? ¿Cuál es el propósito de esto? Bueno, realmente los pactos son una muestra de quién es Dios y cuál es su plan divino. Porque aquí el importante realmente es Él. Lo que Dios determinó en cuanto al futuro de todos los hombres, según su único plan soberano, constituye la base de toda su obra de gracia y de juicio frente al hombre. Porque nadie tendrá excusa. Nadie tendrá excusa. Nadie. Pablo en Efesios capítulo 1 insiste en un propósito divino que se afirmaba en Cristo y había de llevarse a cabo por medio de Jesús de Nazaret y su obra redentora en la cruz del Calvario y la proclamación del único evangelio en el cual si creíste eres salvo. ¿Eres salvo? ¿Ya naciste de nuevo? Juan capítulo 3 te lo enseña. Jesús con el Señor Nicodemo le dijo, ¿eres tú maestro de la ley? ¿Eres tú principal aquí entre los judíos y no sabes esto? Indágate sobre tu nuevo nacimiento. Piensa muy bien si has nacido de nuevo. Porque esto, el Evangelio, la cruz del Calvario, Cristo mismo es el centro, el fundamento de los consejos divinos estipulados y acordados antes de los tiempos de los siglos. Son eternos, porque están en el corazón de un Dios eterno. Los pactos se sellan en la tierra sobre la base del propósito divino determinado en el cielo por el triuno Dios antes de la fundación del mundo. ¿Dónde está la base? ¿Dónde está el cimiento de los pactos bíblicos? En la obra redentora de Cristo, en la cruz del Calvario. Esa es la base de los pactos bíblicos, de la teología bíblica, del plan de redención, de la totalidad de la Escritura. Al pasar a la apreciación, a los argumentos de los pactos, veremos que se asocian con el derramamiento de sangre. Eso es lo que nosotros estamos viendo. ¿Por qué los pactos? ¿Por qué el pacto davídico? Hebreos capítulo 9, 22, Hebreos 9, 22 dice así, y según la ley, casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Toda la obra de la gracia se manifiesta en el hecho fundamental de la satisfacción del pago de la complacencia, de la solución que se dio a la demanda de la justicia de Dios. Cristo es la demanda, es la ofrenda. Él se presentó como Cordero de Dios y fue hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al examinar todas o distintas circunstancias en la historia del hombre en la tierra, deberíamos recordar que el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Primera Pedro 1:19 dice, sino con su sangre preciosa como de un cordero, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ti y a mí. Bueno, hermanos, ¿qué estamos diciendo? Que las demandas de la justicia de Dios habían sido satisfechas antes de cometerse el primer pecado. Es una realidad. Por eso la gracia de Dios podía expresarse con toda libertad en el antiguo pacto. ¿Cómo se salvaban antes? Pues de la misma forma que ahora, por fe. Antes de la declaración de su justicia, por medio de la propiciación en la cruz del Calvario. ¿Y qué es propiciación? El acto de propiciar. Amén. No, involucra quitar la ira por medio de una ofrenda. La obra de Cristo quitó la ira de Dios de modo que Él pudo pasar por alto, en su paciencia, los pecados pasados, presentes y futuros. Por eso tu salvación, cuando tú creíste, tus pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados. Pasados, justificación. Porque realmente en Cristo tu justificación fue dada. Él es el justo y el que justifica. Tus pecados pasados han sido borrados. Pero también tus pecados presentes.
porque tú luchas contra ese pecado, con ese pecado, por el Espíritu Santo que vive en ti, que mora en ti y por medio de la palabra de Dios. Eso es santificación. Y por último, futuros, porque el pecado será quitado totalmente de ti. Eso es glorificación. Justificación, santificación, glorificación, pasado, presente y futuro. Romanos capítulo 3, versículo 25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que tiene la fe en Jesús. En los pactos, Dios se compromete a llevar a cabo su propósito en orden, pero el merecer no se halla en el hombre pecador, sino en lo que simboliza, en lo que significa en sí por la sangre de la víctima del pacto. Ok, ¿qué hemos visto? Que un pacto es un acuerdo entre partes. Que los pactos que Dios estableció o ha establecido con el hombre resultan en nuestro beneficio. Literalmente, cortar un pacto señala el antiguo rito de cortar un animal al celebrar un tratado o pacto. Y el Señor mismo determinó las provisiones del pacto, las dio a conocer a su pueblo y les dio la posibilidad de aceptarlo o rechazarlo. Una vez confirmado, se consideraba que era obligatorio tanto para Dios como para su pueblo. En resumen, abarcaba todo lo necesario para que el plan de salvación fuera totalmente efectivo. Dios prometió bendecir a su pueblo, darle en posesión la tierra prometida, revelarle su voluntad para ellos, enviarles al Mesías y usarlos como un instrumento escogido para predicar, instruir y enseñar al mundo. Por su parte, el pueblo debía rendir obediencia real y administrar, ojo con esta palabra, administrar con todas las demandas, órdenes, mandatos, exigencias que hacía un Dios santo. Estoy plenamente convencido y seguro que todo lo que Dios se comprometió a hacer, Él lo hará. Ahora bien, ¿cuáles son estos pactos? Pues realmente aquí hay una controversia. Quiero ser honesto con esto. Hay gente que te enseña 5 pactos. Hay gente que te enseña 8 pactos. Y hay gente que te enseña 7 pactos. Que si es importante, sí. Que si están en un orden, sí. Que toca mirarlos todos, también. Pero nosotros, como lo que nos atañe en este momento es el pacto davídico, pues realmente vamos a pasarlo rápidamente y ruego a Dios que ustedes lo escudriñen más a fondo. Pacto adámico. Empezamos con el pacto adámico. El primer evangelio. El protoevangelio. Ojo con esta palabra, protoevangelio. Es la primera promesa mesiánica hecha por Dios a Adán y Eva de un Salvador futuro. Es profético, es algo ciertísimo de la lucha de su resultado entre tu simiente y la simiente tuya, o sea, Cristo y la mujer y Satanás, quien tendría a Cristo como descendiente de Eva. Génesis capítulo 3, versículo 15, 16, es el conocido Génesis 3, 15 y 16. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En medio del pasaje de la maldición resplandeció un mensaje de esperanza. La descendencia de la mujer es Cristo, quien un día derrotará a la serpiente. Satanás podría solamente herir el calcañar de Cristo, hacerlo sufrir, mientras que Cristo lo heriría en la cabeza, lo destruiría con un golpe fatal. Eso es lo que nosotros tenemos que ver rápidamente en el pacto adámico. Luego viene el pacto noético. Aquí es donde viene que la gente dice que es el primer pacto. ¿Está bien? Este es el primer pacto que Dios estableció con el hombre. Por eso Génesis, el pacto noético es el pacto que dicen que es el primero. Y la señal del pacto es el arco iris. Es el recordatorio simbólico perpetuo de esta promesa de pacto, como lo serían también la circuncisión de los varones en el pacto abrámico. Este pacto fue hecho con Noé y repite algunos del pacto adámico, introdujo algunos principios nuevos de gobierno humano como un medio para frenar el pecado, Luego viene el pacto abrámico y el pacto abrámico se encuentra en Génesis 12, 1, 3.
y haré de ti una nación grande, bendeciré a los que te bendijeren. Queda señalado de manera efectiva en Génesis 15, confirmado en Génesis 17, renovado y recontraconfirmado en 26, Génesis 26, dicho a Jacob en Génesis 28, que va a ser un pacto perpetuo en Génesis 17. ¿Pero qué contiene el pacto abrámico? Simiente, tierra, nación y bendición. Este pacto también es incondicional en el sentido de su cumplimiento definitivo en un reino de salvación. Luego viene el pacto mosaico. El pacto mosaico fue de leyes, estatutos, ordenanzas y mandamientos entre un Dios quien es santo, santo, santo y quería relacionarse con un pueblo en particular, Israel. Pero a la vez fue establecido en la gracia de Dios porque Él estuvo dispuesto a cubrir, tapar o propiciar los pecados por medio de los sacrificios de animales, los que eran un tipo del sacrificio definitivo que Dios mismo iba a proveer, el Cordero de Dios, que quita, ojo con esto, que quita el pecado del mundo. Ya no cubre los pecados del mundo, los quita. Siguiente, pacto sinaítico, el cual es un contraste entre el pacto que vimos y el pacto que Dios tenía en mente para Israel en el futuro. Aunque en el pasado había visto el fracaso de Israel al no guardar el pacto y confiar en Dios, había una esperanza para el futuro. Y fue esta esperanza lo que Moisés enfatizó en el contenido de este pacto, enfocándose claramente en los temas de un nuevo pacto, Deuteronomio capítulo 30. Este pacto es una confirmación y ampliación del pacto abrahámico. Y llegamos a nuestro pacto. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Dice así la palabra de Dios sobre el pacto davídico. Segundo libro de Samuel 7:12. Vamos a estar ahí ya en segundo libro de Samuel. Vamos a ver ya lo que es el pacto davídico. Y dice así, 7:12. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Segundo libro de Samuel 7:12. No vayan allá, voy a leer el Salmo 89:3. Dice así el Salmo 89:3. Yo he hecho un pacto con mi escogido. He jurado a David, mi siervo. Estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por las generaciones. Pacto davídico. Jeremías 33:22. Dice Jeremías 33:22. Como no se pueden contar el ejército del cielo, ni se puede medir la arena del mar, así multiplicaré la descendencia de mi siervo David, pacto davídico, y de los levitas que me sirven. La promesa de la simiente contenida en el pacto abrámico se hace ahora el centro de la promesa davídica. Las promesas de la descendencia en general y de la línea de descendencia de David con su reino, su casa y su trono se amplían. Recordemos, pensemos un momento. Debido a que David era un hombre de guerra, no se le permitió construir esta casa. Esa responsabilidad le sería dejada a Salomón, su hijo. Sin embargo, Dios sí hace promesas a David referente a lo porvenir. ¿Qué contiene el pacto davídico? David iba a tener un hijo, quien lo reemplazaría y establecería su reino. Este hijo, Salomón, construiría el templo en lugar de David. El trono de su reino sería establecido para siempre. El trono no le sería quitado ¿a quién? A Salomón, por ser descendiente de David, aunque sus pecados justificasen el castigo. Y por último, la casa, el trono y el reino de David serían establecidos para siempre. ¿Qué es lo que Dios le promete a David en este pacto? Realmente lo encontraremos en segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Palabras más, palabra menos, encierra tres palabras: casa, reino, trono. ¿Qué encierra el pacto davídico? Casa, reino, trono. ¿Qué quiere decir el Señor con casa? Casa de David. Pues no cabe la menor duda que se hace referencia a lo porvenir de David. Sus descendientes físicos. Ellos aseguran que jamás serán muertos o serán siempre recordados, pero nunca serán apartados por completo de la familia. La descendencia de David será siempre la descendencia real. Punto. Casa. Trono.
Es claro que no se hace referencia a un asiento con gradas y estrados que usan los reyes, sino más bien a la dignidad y al poder que eran soberanos y supremos en David como rey. O sea, el derecho de gobernar siempre pertenece y perteneció a la simiente de David. Y reino. Hay una referencia al reino político de David sobre Israel. La expresión para siempre significa que la autoridad davídica y el reino o gobierno davídico sobre Israel jamás le serían quitados a la posteridad de David. El derecho a gobernar jamás sería transferido a otra familia. Y esto lo vemos porque realmente es eterno. La descendencia de David siempre tendrá el derecho a gobernar sobre Israel y de hecho ejercerá este privilegio. Como ya lo vimos en el Salmo 89, estas promesas son firmes. Mira lo que dice el Salmo 89:34. No quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. Y en muchas partes de la palabra de Dios esto es confirmado. Esta promesa a David es establecida por Dios como un pacto formal y luego desde allí en adelante se refiere a él como la base sobre la cual Dios está operando en relación con el reino, la casa y el trono. Eso es lo que nosotros tenemos que entender del pacto davídico. Luego y por último viene el pacto nuevo y en este pacto Dios dice que vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Por último, ese es el nuevo pacto. Dios prometió un nuevo pacto por medio del cual todas las personas que conozcan al Señor participarán de las bendiciones de salvación. El nuevo pacto garantiza todo lo que Dios se propone hacer para las personas creyentes por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. El acto de creer en este pacto no es una parte del pacto, sino la base. Ojo con esto, no me malinterpreten, sino es la base sobre la cual el cristiano es admitido para disfrutar de las bendiciones eternas que el pacto nuevo ofrece. Ahora bien, ¿qué ofrece el pacto nuevo? Así como vimos casa, trono y reino, el pacto nuevo ofrece un cambio de corazón, una comunión con Dios, un conocimiento de Jehová y perdón de pecados. Y todo se cumplirá para Israel cuando el Señor regrese. ¿Realmente qué hemos visto con esto? ¿Qué hemos visto en el libro de Samuel? Que lo hemos visto unificado. Que cualquiera puede caer. Aún un hombre como David, quien realmente deseaba seguir a Dios y quien fue ricamente bendecido por Dios, fue susceptible a la tentación. El pecado de David con Betsabé debe ser una advertencia para nosotros, para guardar nuestro corazón, nuestros ojos y nuestra mente. La soberbia de cuán maduro soy y mi propia capacidad para soportar la tentación en mis fuerzas es mi primer paso hacia la caída. La Biblia nos advierte, 1 Corintios 10:12, por tanto el que cree estar firme, mire que no caiga. Debo estar muy pendiente, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Dios es clemente para perdonar cualquier pecado cuando verdaderamente nos arrepentimos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sin embargo, el perdón de pecados no nos exonera, no nos libra de las consecuencias de este. El pecado tiene consecuencias naturales. Y aún después de que David fue perdonado, él recogió lo que había sembrado. Damas y caballeros, es mejor evitar infringir la ley de Dios que tener que humillarme rogando clemencia. También vemos en el libro de Samuel que el Señor Jesucristo es visto principalmente en todo el libro. Pero mira lo que dice segundo libro de Samuel, capítulo 7:16, que ya lo vimos. El pacto davídico. Pero en Lucas capítulo 1, acompáñenme allí a Lucas capítulo 1:32. Lucas 1:32 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob
para siempre y su reino no tendrá fin. Cristo es el cumplimiento del pacto davídico. Él es el Hijo de Dios en la línea de David, quien reinará para siempre, porque Él es Dios. También allí en segundo libro de Samuel es visto en la canción de David al final de su vida. Segundo libro de Samuel 22, completo. Pero miremos por un momento el versículo 8. Segundo libro de Samuel 22, 8. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Los cimientos de los cielos temblaron y fueron sacudidos porque Él se indignó. Él canta de su roca, de su fortaleza, de su libertador, de su refugio, de su salvador. Jesús es tu roca. Tú que me escuchas en este momento, Jesús es tu roca. Primera los Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Y la roca es Cristo. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Terminamos con el perfil de David. Terminamos con el libro de Samuel. Pero no sin antes quiero en esta noche inquietarte. ¿Has nacido de nuevo? ¿Estás madurando y creciendo para el Señor? ¿Realmente todo lo que está buscando, todo lo que estás haciendo, gira en torno a Cristo? En este tiempo es cuando más le necesitamos. ¿Quién está en tu corazón? ¿Saúl o David? ¿A quién le estás sirviendo? Y si tienes pecado, recuerda que ya tus pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados, pero hay algo que se llama relación y tenemos una relación con Él y esa relación tiene que ser sí o sí restaurada. ¿Estás a cuentas con Dios? ¿Realmente estás a cuentas con Dios? David dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu, no quites de mí el gozo de tu salvación. ¿Estás a cuentas con Dios? Tengamos cuentas cortas con Dios. Eso me enseña David. Y no seamos carnales como Saúl. Y por favor sigamos adelante con ánimo pronto como Samuel, que desde pequeño, desde su infancia nos enseñó que sí se puede servir a Dios en medio de donde estemos. Nos enseñó eso Samuel, Saúl y David. ¿Quién eres? Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por lo que nos enseñas. Gracias, Señor, porque sabemos que tú administras esta tu creación, te pertenece, tú la hiciste. Señor, permite que tu palabra corra como el viento. Permite, Señor, que si hay algo en nuestro corazón sea quitado, porque también soy un hombre pecador. Señor, te pido perdón por eso. Anhelo, Señor, que aquellos que nos escuchan también tengamos en cuenta, Padre, que tú eres Dios, que tú eres justo, pero que tú eres veraz. Y fue en la cruz del Calvario donde nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, fueron llevados. Señor, hoy hay muchas familias clamándote a ti. Hoy te pedimos por esas familias, por esos hogares. Señor, si es provisión, si es salud, yo sé que tú puedes hacerlo siempre porque tú eres eterno y tú no cambias. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, buena noche, Dios los bendiga.